Sale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos grabando un 13 de abril del 2021, la decimotercera cápsula de esta segunda temporada de Políticas Públicas a Debate, y como siempre me acompaña Carlos Aguilar, profesor investigador de la UAM Lerma. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo están, querido público que nos sigue por las plataformas de Políticas Públicas a Debate? Pues muy gustosos ya de que esta temporada, pues lejos de terminar, sigue creciendo ahora con el capítulo número 13. Y bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos han hecho favor de llegar sus comentarios. Muchísimas gracias. La verdad es que nos han pedido N cantidad de temas, N cantidad de invitados. Y bueno, pues estamos trabajando para poder dar respuesta a ello. Querido Ángel Mundo, pues hoy nos congratulamos en tener un invitado, pues como siempre, de muchísima calidad, de buena envergadura, porque hoy nos acompaña ni más ni menos que el maestro Antonio de Aro Mejía, ¿no? A quien pues brevemente leeré un poco de su semblanza, si me permites, Ángel. Sí, y perdón, Eh, y que nos acompañe sí. Antonio para uno de los temas que es más solicitado, ¿no? De los temas que están Sí. más en boga de todo el ciclo de políticas, ¿no? La verdad es que piden mucho de evaluación y pues sí, hemos tratado como que de empezar ya a ofertar un poco más, aunque nosotros defendemos la idea que si queremos hablar de evaluación, pues tienes que hablar de diseño, hablar de implementación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que es un invitadazo de lujo, nuestro querido Antonio de Aro, que tengo el gusto de conocer pues hace unos 2, 3 años. Igual Ángel Mundo, ahorita platicando, pues quedábamos con que ya había habido algunos contactos profesionales. Y bueno, Antonio de Aro, pues es licenciado en Economía por el ITAM, con especialidad en Evaluación Socioeconómica y Financiera de Proyectos. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, con su respectiva estancia de investigación en la Lyndon Johnson School of Public Affairs de la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, él tiene mucho trabajo como profesional. Desde 2005 a 2006 fue director de evaluación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al microempresario. El 7 dirige Politeya, a la cual invitamos a que sigan. Politeya Consultores en Evaluación, que es una empresa consultora especializada en evaluación de programas sociales y evaluación de proyectos. Y pues ni más ni menos que ha sido consultor para la FAO, para el PNUD, para la UNICEF, para la GIS, y desde 2019 es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y cuenta con diversas publicaciones en materia de evaluación y gestión pública, así como estudios de caso de buenas prácticas de gestión municipal. Vamos a dejarle ahí a su semblanza curricular, si no nos vamos a ocupar todo el tiempo aquí. ¿Cómo ves, querido Ángel? Pues todo un lujo tener aquí a Antonio de Aro. Antonio de Aro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Seas bienvenido a estas cápsulas de Políticas Públicas a Debate, ¿no? Y bueno, si me permiten, quisiera yo comenzar preguntándole a nuestro experto, pues un tema muy amplio, muy general, frente al actual gobierno federal y frente a la pandemia, pues hubo una retracción de la práctica evaluativa, de la práctica evaluadora, y que, bueno, parece ser que la evaluación está en un momento de autoevaluación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué se hizo bien en estos 30 años de evaluación? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se dejó de hacer y qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cuál es tu diagnóstico, querido Antonio? Y pues, sobre todo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Gracias, Ángel. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí también es un lujo platicar, charlar con ustedes. He tenido la oportunidad de oír algunos de los primeros podcasts y me parece excelente como una manera de comunicar de manera informal, pero sí Eso.
con cierto rigor y todos los temas que tenemos de políticas públicas que son pues, verdaderamente muy amplios, ¿no? Y yo creo que nunca nos ponemos de acuerdo, pero creo que eso es lo rico de las políticas públicas porque lo vemos desde diferentes ópticas, las diferentes disciplinas, hemos visto la política pública también de diferentes ángulos y yo creo que eso es lo que hace rico el programa y espero no desentonar a lo mismo, ¿no? No, Y para nada, bueno, no. Seguro que no. gracias Ángel. Y bueno, mencionabas un poco este tema de la evaluación, como qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, dónde estamos, etcétera. Y bueno, yo creo que hay que dar primero tal vez este antecedente de que la evaluación, pues sí tiene muchísimos años, hay gente que lo ubica desde quizás hasta desde la época de los egipcios, romanos, que evaluabas ahí por dónde ibas en tu camino, etcétera, ¿no? Y ya en los años 20, 30 también evaluabas muchas cosas en puertos y aduanas, etcétera. Y ya, pero digamos, la evaluación como tal, como la conocemos, realmente viene más en firme a partir de los años 90, yo creo. Autores como Carl Weiss, Chen, etcétera, Michael Patton incluso, son de los que empiezan en los 90 ya a tener como esta más definición de la evaluación. Y creo que has dado como también un punto clave cuando introducías que si la evaluación es una parte final, no se habla del ciclo de políticas públicas y dices, bueno, primero viene la construcción de la agenda, luego viene el diseño, luego viene la implementación y al final viene la evaluación. Y decías algo de que hay que ver, dejo crítico eso, si realmente la evaluación es la parte final de un ciclo de políticas públicas, y yo coincido contigo que no, realmente la evaluación forma parte más bien de un todo, y la evaluación incluso debe de formarse parte, ¿cómo vas a evaluar tu política? Pues forma parte de tu diseño mismo de la política, ¿no? Eso es Claro. sería lo ideal, ¿no? Y bueno, bajo este contexto, creo que habría que diferenciar también la evaluación en México o incluso América Latina con la evaluación a nivel global, ¿no? En el caso mexicano tenemos como ciertas tendencias que nos vinieron a marcar nuestro sistema de evaluación, que se formaron también en los 90, ¿no? Y que vinieron a conformar nuestro sistema de evaluación actual, pero nuestro sistema de evaluación sí dista mucho de otros sistemas de evaluación o de otros lugares donde hay evaluación, como en Europa, en África, incluso Sudamérica, donde no tienen estos sistemas de evaluación que conocemos aquí en México, que viene sobre todo la figura que conocemos casi todos es Coneval, ¿no? Pero en otros lados no viene esta cuestión de tener sistemas de monitoreo y evaluación, que eso ha venido en México, ¿no? Incluso si te vas a países llamados desarrollados, no tienen estos sistemas de evaluación. Te vas a Canadá y evalúa cada organización pública sus programas, en Europa igual, donde tienes muchos ejercicios de evaluaciones en África por toda la ayuda internacional, en Centroamérica tiene mucha evaluación por la ayuda internacional. Pero el caso de México, el caso de Perú, el caso de Colombia, Chile, son países donde hemos optado por que la evaluación se esté inmersa en lo que llamamos sistemas de monitoreo y evaluación, ¿no? En el caso de México es el sistema de evaluación de desempeño, el SED, que tiene la unidad de evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda, con participación también importante del Coneval en la parte de política social. Pero eso... ¿Qué pros, qué contras le ves a eso? Bueno, el tema ahí ha sido la estandarización tan fuerte que se ha dado de la evaluación desde la incorporación de Coneval, pero tiene antecedentes y quizá te platico mi visión de por qué está nuestro sistema de evaluación de esa forma. Y yo creo que hasta tiene que ver con también estos de los años 30, de 30 años, ¿no? En México, recordemos, hay un cambio político importante en los 97, ¿no? Cuando entra la oposición, estaba todavía el gobierno de Zedillo, economista, y viene una presión fuerte sobre
si el uso político de los subsidios, ¿no? En la época de Salinas, pues todo el tema de solidaridad se había acusado mucho del uso político de los subsidios, y entonces ante esa situación la oposición viene quejándose y viene viendo que sea transparente el uso de los recursos públicos, particularmente de los subsidios. La gente que estaba en lo que fue Sol y que venía de la política social deciden incorporarse a temas de evaluación bajo una mirada de lo que se está empezando a tener ya más boga, que es la evaluación de impacto, ¿no? Entonces hace la primera evaluación de impacto en México en 97-2000, ¿no? De Progresa en ese momento, ¿no? Programa de Educación, Salud y Alimentación, que luego se transformó bueno, al final fue Prospera, ya no me acuerdo todos los nombres. Oportunidades. Oportunidades, luego Prospera, en fin, ¿no? Pero desde el 97 vino, ¿no? Sí. Con la primera evaluación, y ahí empezó México a llamarle, a hacerle los ojitos a la evaluación. Y la oposición misma también a empezar a ver que era necesario ver qué pasaba con los subsidios si no hubiera un uso político. Y viene el gobierno, viene la transición llamada cuando viene Fox, y ahora entra el PRI en la oposición y dice, no, pues ahora vamos con más lupa también a ver qué está pasando, ¿no? Y empieza, incluso desde antes del 98 empiezan las primeras reglas de operación de los subsidios, ¿no? Y ya en 2002 empiezan las primeras evaluaciones de programas de subsidio. Por ahí empezamos la evaluación de todos los temas de subsidio. Y entonces ahí, en ese caso fue todavía en el decreto del presupuesto, donde se mandatan las primeras evaluaciones para realizarse en 2003. Y así empezó nuestra historia de evaluación en los programas de subsidio, 2003, 2004, 2005, historia 2006 incluso, donde había un mandato desde los decretos de presupuesto hacia los programas de subsidio. Todos los programas de subsidio tenían que tener una evaluación y presentarse el documento de evaluación ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Así empezamos, con una mirada, creo que hay que verlo así, es una mirada de desconfianza desde la oposición sobre el uso político de los subsidios. Así empezó la evaluación en México, así empezaron las reglas de operación, así empezaron luego la evaluación de los programas, y en ese magnum empieza también a surgir la idea de tener incluso un organismo autónomo, ¿no? Eso derivó en primero una ley en 2004 de política de desarrollo social, y luego ya finalmente en 2006 aparece ya el Coneval, surge el Coneval, y el Coneval surge justamente en esta misma arista que veníamos desde los 97 para acá, 2002, hasta que se fue el Coneval, con el mandato de evaluar la política social. Y creo que así como tenemos yo lo veo así, digamos, así como tenemos nuestro INE gigantesco, con muchas atribuciones y demás, basadas justamente en la desconfianza que se tenía en la compra del voto. Claro. Así mismo pasó con la política de evaluación. Surge a partir de la desconfianza, y así fue viniendo hasta que se conforma el Coneval y la evaluación de la política social, ¿no? Y eso ha permanecido hasta la fecha. Hay otro camino que yo le llamo también el camino de la precisión, o de buscar la eficiencia del gasto público. Y desde 2006 también hubo una reforma a la ley de presupuesto, donde se le dieron atribuciones a la Secretaría de Hacienda para hacer nuestro sistema de evaluación de desempeño. Entonces, se genera, hay también una historia ahí del PBR, donde viene formándose y queda mucho más conformado en nuestro actual sistema de evaluación de desempeño, MIR-SED, 2007 igual. Entonces se conjugan y desde entonces tenemos ahora incluso dos caminos, dos áreas de evaluación. La política de evaluación social se evalúa desde Coneval, y la política no social se evalúa desde Hacienda, o se coordina desde Hacienda.
Y así fue dándose en lo que fue justamente la conformación de Coneval y unos famosos lineamientos que se publicaron el 30 de marzo de 2007, se mete el tema del marco lógico como parte de lo que vino a ser finalmente ya la metodología que tomaría México. Y así fue que tenemos nuestro sistema de evaluación basado en marco lógico, en presupuesto, a partir de 2000, ya más claramente a partir de 2007, ¿no? Pero, digamos, aquí yo subrayaría el hecho de que en México, yo creo que nuestro origen viene desde una visión de desconfianza de vigilar los subsidios públicos y de allí y también la eficiencia del gasto público, ¿no? Y Sí, que Antonio, como... Adelante, adelante, perdón. perdón, esto que nos decía, me parece importante resaltarlo, ¿no? Dice, la política social se le designó al Coneval para que la evaluara, la política no social se va para Hacienda, ¿no? Entonces, pero tanto la política no social como la social se basa en esa estructura o en ese corsé que es el presupuesto basado en resultados, quizás por esto que nos comentaste, ¿no? El pecado de origen, puede haber otras causas, ¿no? Pero un pecado de origen es que desde la primera evaluación que se dispone que se haga un programa social que era Progresa, el proyecto de presupuesto de egresos ya destinaba una parte para que se evaluara ese programa. Entonces, como que desde ahí viene el pecado original y todo es para controlar el gasto o que del propio gasto se derive justamente estos ejercicios de evaluación, ¿no? Pero a lo que yo iba específicamente, Antonio, en tu experiencia, ¿se le ha puesto la misma importancia a esta evaluación no social o la evaluación de los programas no sociales que a la social? Porque recuerdo algo que dice y que reitera mucho Pablo Llanes. Dice, a la política social se le busca fiscalizar hasta el último centavo, pero ¿qué sucede con las otras políticas? Uh-huh. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, hemos tenido, la historia vino de una fuerte sesgo hacia la política social y a la que siempre estuvimos evaluando con evaluaciones en un momento de impacto y luego todo esto que vino marco lógico, evaluación de diseño, evaluación de procesos. Coneval estuvo generando los términos de referencia, las metodologías y Hacienda, por su parte, lo que estuvo haciendo finalmente fue un poco replicar lo que estaba haciendo con el... Eh, habría que, quién sabe cuáles son las razones que fundamentaron esto, pero quizá fue más un tema de copia y que no hubo tiempo para reflexionar sobre las diferencias entre las políticas económicas con respecto a las políticas sociales. Pero en la práctica, la verdad es que sí ha sido más viene Coneval y Hacienda viene un poco rezagado y copiando los mismos esquemas de evaluación. Esto desafortunadamente, como recuerda Yanes, también pues no se le ha dado la misma importancia y además el tema es no tan solo la importancia, sino que descubrir cuáles son los mecanismos o los métodos más adecuados para evaluar políticas no sociales. Porque si los términos de referencia de Coneval te hablan mucho de seleccionar beneficiarios, de métodos de focalización, de selección, y en políticas económicas o políticas de otro tipo, energéticas, de regulación, etcétera, no necesariamente tienes ese tipo de requerimientos en las acciones públicas. Y ha faltado, desde mi punto de vista, una reflexión amplia sobre cómo evaluar otro tipo de acciones. Sí. Okay. No, adelante, Ángel. No, yo nada más decía, ok, adelante, Carlos. Justamente en esta desconfianza que es muy típica de nuestro sistema político mexicano, creo que hemos estructurado muchas cosas a partir de la desconfianza. ¿Qué usos y qué abusos, en qué tipo de usos y en qué tipo de abusos cae entonces la evaluación, ¿no? Porque, digamos, bueno, ha habido unos 30 años de crecimiento de la disciplina. Recientemente se ha juzgado mucho su papel, su importancia, su desempeño, su financiamiento, pero creo que se han hecho cosas interesantes, creo que se ha institucionalizado cosas importantes. Pero por otro lado, tú también, ¿qué aspectos ves
que entraron, digamos, en ciertas inercias, en ciertos, tal vez hasta juegos de poder, inercias institucionales, qué sé yo. ¿Cuál es tu valoración, Antonio? Bueno, mi valoración digamos, es un tanto crítica, ¿no? Yo creo que soy de las personas que, igual Miriam Cardoso, igual algunos más, han sido de las personas críticas a nuestro sistema de evaluación porque ha sido un corset para el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos acercamientos, y sobre todo que podamos tener evaluaciones más pertinentes y que realmente sean evaluaciones que permitan una mejora trascendente, una mejora importante, incluso un aprendizaje. Entonces, lo que vino a pasar a partir de la estandarización de los términos de referencia es que seguimos como muy en lo mismo, evaluando nada más casi a nivel documental si el supuesto diseño está bien de un programa público. Ni siquiera, incluso hay que acotar aquí que lo que se evalúan son programas presupuestarios, no se evalúan políticas públicas, ¿no? Lo que, bueno, eso es todo quizá habría que pensar todo un debate sobre ese tema, de evaluamos programas presupuestarios y bajo estándares muy, muy precisos. Entonces, eso nos, digamos, tiene la ventaja de que son comparables las evaluaciones, son comparables en cierta forma los desempeños, pero las recomendaciones son poco ambiciosas, son los mismos funcionarios públicos ya se quejan cada vez de manera más constante en los últimos años de la poca efectividad, del poco uso que tienen ya de las evaluaciones, porque ya llegamos a un nivel de saturación de la evaluación de ese tipo, en donde lo que te da una evaluación adicional ya no te sirve de mucho, ¿no? Te dicen, bueno, mejora tu propósito en tal redacción, o mejora tu indicador en esto, pero ya son en formas tan marginales que ya no hacen ningún cambio, ¿no? O incluso repetitivas, ¿no? Repetitivas completamente, y entonces los mismos funcionarios, cuando hablamos con ellos en algunas entrevistas, trabajos que hemos hecho, pues ya se quejan cada vez con mayor frecuencia sobre la poca utilidad de estas evaluaciones. Y por otro lado, sabemos, cuando estamos en los congresos de evaluación, que existen otras tendencias muy importantes a, por ejemplo, evaluación participativa, evaluación transformativa, evaluación incluso de procesos, pero un poquito más amplia, ¿no? Evaluación de diseño con pertinencia, evaluación de sostenibilidad, evaluación con perspectiva de género. Y esos tipos de ejercicios requieren salirse de lo que actualmente está en nuestro sistema de evaluación de desempeño. Requieren nuevos términos de referencia, requieren nuevas aproximaciones, y eso no está. ¿No? ¿Otra vez, perdón? Perdón, yo decía que requerimos nuevos diseños de evaluación. O sea, si la evaluación quiere reformular la política pública, pues necesitamos aprender a rediseñar las evaluaciones, ¿no? ¿Cierto? ¿Estoy entendiendo bien esa parte? Completamente, completamente. ¿No? Ya no basta con que les digas que mejores tu indicador. Ahora tenemos que ir a otros acercamientos, ver si la perspectiva de género se está incorporando, si el diseño está mejor, e incluso también el tema de otros ámbitos diferentes que a lo mejor no se han tocado en la evaluación, evaluar las regulaciones, evaluar las campañas informativas, evaluar muchos otros temas que en los términos de referencia no te lo permiten, ¿no? Claro. Híjole, Antonio, Ángel, pues estamos ya en la parte final, en los minutos finales de estas cápsulas, y pues queremos invitar entonces a nuestro querido invitado Antonio de Haro, si pues nos hace el favor, el honor de estar en un segundo capítulo, que sería el 14, ¿estoy en lo correcto, Ángel? Sería el episodio 14 de nuestra temporada 2. ¿Cómo ves, Antonio? ¿Nos tomas la invitación? Claro que sí, y platicamos de más temas. Es que en realidad pues nos dejas de preguntar cosas. Yo me contuve un poco por el tiempo, pero a lo mejor lo podemos desahogar en un segundo hasta en un tercer episodio. ¿Cómo ves, Ángel?
A mí me parece perfecto, ¿no? Porque sí todavía hay muchas preguntas para hacerle a Antonio, dada su experiencia, su formación y los conocimientos que tiene justo de qué se está haciendo en otras latitudes, ¿no? Porque ya alguna vez, Ujú. Carlos, lo comentábamos, ¿no? Esta colonización que tuvimos de lo anglosajón y de lo economicista para el análisis, estudio de las políticas, pero hay que ver hacia otros lados, ¿no? ¿Qué se está haciendo en otros lados? Unas visiones más sociológicas, más politológicas, más antropológicas que difícilmente creo que podríamos encontrar aquí, dadas estas condiciones de las que nos habla Antonio. Estos corsets enormes que el sistema de evaluación como se conformó para presuntamente para hacerlo comparable o para ayudar a esa facilidad y a promover la evaluación, pero que limitó fuertemente este desarrollo de la propia disciplina en nuestro país, Carlos. Antonio, si nos quieres regalar un minuto y medio de reflexión, justamente para dónde vamos, cuáles son los retos y qué podemos esperar del siguiente capítulo. Si nos Sí, puedes sí, yo comentar. creo A ver. que, claro, Carlos, yo creo que los retos están, bueno, desde mi punto de vista, parten de este mismo diagnóstico de nuestro sistema como corset, ¿no? Y que está basado en presupuesto, en evaluación de programas presupuestarios. El reto está en que tengamos una perspectiva de evaluación más amplia de evaluar por programas presupuestarios, evaluar políticas públicas en otro sentido, con otros significados, e incorporar también otros métodos, ¿no? Ya algunos estados están incorporando algunos otros métodos, particularmente Jalisco, Guanajuato, Morelos, Evalúa DF, Evalúa Ciudad de México, e incluso creo que evalúa Zacatecas y Durango. Entonces, creo que por ahí es donde los mismos estados están tratando de innovar y ya se dieron cuenta de las limitaciones que tiene el modelo federal. Y por ahí creo que vale la pena, incluso los estados están viendo hacia otros lados, para ver cómo podemos tener mejores evaluaciones y a su vez sirva mejor para un mejor aprendizaje y toma de decisiones. ¿No? Y Pues eso lo podemos estupendo. platicar. Pues vamos a platicarlo, ¿no, Ángel, Con Antonio? gusto. Pues muchísimas gracias, querido Antonio de Aro Mejía. Sigan su página de Politeya y a ver si nos puedes hacer unas recomendaciones de tu obra escrita en el siguiente episodio, pues para que las personas interesadas en el tema, pues pudiéramos seguirte, ¿no? Bien, pues por el momento no queda más que cerrar este episodio número 13. Esperando pues con mucha emoción y con muchas preguntas ya el capítulo 14 con nuestro invitado de lujo, Antonio de Aro Mejía. Muchísimas gracias. Nos vemos en el capítulo 14. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.